Uno de los personajes más importantes de la historia de Venezuela, sin ser venezolano, era chileno, José Cortés de Madariaga. Un libro nuevo de Eduardo Morales Gil, precisamente lo vamos a llevar a la Embajada de Chile porque él era chileno y además un personaje que se le conoce por sobre todo el acto de la independencia y la declaración de la ruptura con España acá en Caracas, pero el Congreso de Cariaco, que se cumplen ahora 200 años, fue más importante con la participación y es sobre eso lo que escribes. Claro, Julio César. Bueno, muchas gracias por tu invitación, Julio. Sí, ciertamente, como tú acabas de decir, al padre José Cortés de Madariaga se le conoce fundamentalmente por su acción el 19 de abril de 1810 de instigar al pueblo para que se produjera la renuncia de Emparan. Y prácticamente, ese no que hizo con un gesto fue definitivo. Claro, ¿no? Claro. ¿Quieren mando ustedes o no quieren? Eso fue fundamental, pero él estaba conspirando. Eso no fue una cosa fortuita, él venía conspirando ya. O sea que Madariaga es chileno, un prócer chileno, pero amó profundamente a Venezuela. Y luego que vino de España, después que estuvo preso a raíz de la caída de la Primera República, no quiso regresar a Chile, sino que se vino a Venezuela a trabajar por la independencia. Él nació en Chile y yo creo que tiene que ser producto de mucho más consecuencia de parte de Venezuela y de hermandar las relaciones con Chile a través de este prócer que nació en Santiago en el 8 de julio de 1766. Ahí se graduó de sacerdote en 1782, luego en 1787 se graduó de doctor en filosofía y derecho canónico. Después pasó a España a resolver una querella que tuvo con un primo llamado Eizaguirre por unas cátedras allá en Chile. Y de Madrid, bueno, pasó después a Cádiz. En Cádiz se encontró con Bernardo Riquelme. Claro. Bernardo Riquelme, después Bernardo O'Higgins. Sí. Le decían Riquelme en principio, en esa época todavía, porque O'Higgins era hijo ilegítimo de una chillanesa del centro de Chile llamada Isabel Riquelme Mesa, con Ambrosio O'Higgins, que después fue virrey del Perú. Este hombre reconoció a O'Higgins muchos años más tarde, pero en ese momento Riquelme era su apellido. Él fue discípulo de Miranda en Londres, Riquelme. Y cuando él vino a Cádiz, entonces se carteaba con Miranda y ahí se establece una relación también de Madariaga con Miranda. Hasta el punto de que cuando Miranda regresa a Venezuela en 1810, después del 19 de abril, el único que baja a recibirlo a La Guaira es Madariaga. Se supone que había una relación muy estrecha antes, ¿no? Y bueno, y luego Miranda fue un hombre muy cercano, Madariaga fue un hombre muy cercano a Miranda. ¿Y ese periodo entre 1810 y el Congreso de Cariaco, qué hace Madariaga? Bueno, Madariaga fue, además de hombre importante el 19 de abril de la Junta Suprema, Madariaga después fue enviado plenipotenciario a la Nueva Granada y firma el primer tratado internacional de Venezuela. Qué interesante. Sí, José Cortés de Madariaga, que dio pie después para el proyecto Gran Colombiano de Simón Bolívar. Eso lo firmó Madariaga allá en la Nueva Granada. Luego que él regresa aquí, bueno, al poco tiempo se produce la caída de la República, pues la capitulación de Miranda. Él era muy cercano a Miranda y él va preso, lo manda a Monteverde preso a Cádiz primero, después a Ceuta. Allá tiene varios años, logra escaparse a través de sus relaciones con la Gran Bretaña y regresa, se viene a Jamaica. En Jamaica Bolívar lo contacta en 1816, antes de venir en la segunda expedición de los Cayos, para que se venga a Venezuela a trabajar por la independencia. Y le dice Bolívar que hay que restablecer la institucionalidad democrática en Venezuela. O sea, la república que había sucumbido en 1812 con la capitulación de Miranda en julio de 1812, bueno, la constitución que había sucumbido había que restaurarla. Bolívar planteó eso cuando vino en la primera expedición de los Cayos en mayo de 1816 en Margarita. Luego cuando fracasa y vuelve a Haití, que lo vuelve a ayudar Petión, Bolívar en diciembre de 1816 replantea la convocatoria del Congreso de Cariaco, del Congreso de Venezuela. Claro. Madariaga, amparado en estas proclamas de Bolívar y en la carta que Bolívar le ha enviado, se viene de Jamaica a Venezuela, busca a Bolívar en Margarita. Ya Bolívar se había ido a Guayana, pero le escribe planteándole la necesidad de convocar el Congreso para restablecer la institucionalidad democrática en Venezuela. Como no localizó a Bolívar, él localiza a Santiago Mariño, que estaba en Cumanacoa, en la provincia de Cumaná. Mariño era el segundo jefe de la República, reconocido por un acta allá Margarita. Y Mariño
lo invita a que venga a tierra firme y efectivamente se ponen de acuerdo y deciden convocar el Congreso de Cariaco, que se reunió el 8 y 9 de mayo de 1817. ¿Por qué la historia ignora tanto el Congreso de Cariaco, habiendo sido tan importante en la República? Tienes tu razón, ese interrogante, Julio César. Bueno, yo digo porque la historiografía venezolana tradicional ha sido muy bolivariana. Y Bolívar denostó al Congreso de Cariaco llamándole el congresillo. Después los seguidores de él también le siguieron llamando congresillo. Resulta que es injusto porque el Congreso de Cariaco, aunque fue breve, el Congreso de Cariaco restauró a la Constitución de 1811, claro. Restauró el gobierno civil con división de poderes. Lo que ocurre es que Bolívar en ese momento ahí no lo nombran jefe supremo, que él se consideraba ya por las acciones militares, sino que lo nombran parte de un triunvirato. Y entonces él denostó del Congreso y dice que ese duró tanto como dura un cazabe en caldo caliente, sí. Y persiguió a Madariaga hasta que el pobre Madariaga... Hay un ostracismo en él. No, claro, Madariaga tuvo que irse perseguido y murió en Río Hacha ya en 1826 en medio de unos pescadores allá, gracias a que Santander le consiguió una pensión los últimos años de su vida y pudo sobrevivir de eso. Pero fue un gran patriota Madariaga, amó profundamente a Venezuela y participó en esa acción que es una de las más importantes en la República de Venezuela antes del Congreso de Angostura, porque siempre se ha dicho que el Congreso de Angostura fue el segundo Congreso después del de Caracas. Sí, decimos nosotros que no, que el segundo Congreso de Venezuela se reunió en Cariaco el 8 y 9 de mayo de 1817 y después fue el Congreso de Angostura. Por eso le consagra el libro al Congreso de Cariaco y a la figura central de Madariaga. Madariaga fue central para convocar el Congreso de Cariaco y su participación fue clave allí para restaurar la institucionalidad democrática, o sea, la Constitución de 1811. Esa parte de la historia hay que ir rehaciendo, ¿no? Redescubriéndola. Mira, me dijo un catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en relaciones internacionales, por cierto, sí. Que mira, que ya bastaba que se siguiera hablando del congresillo de Cariaco, hay que hablar del Congreso de Cariaco realmente, darle la relevancia que tuvo, ¿no? Que fue una cosa muy importante. Ahí están todas las ideas europeas, francesas y norteamericanas, sobre todo de las dos revoluciones, ¿no? Por supuesto, y Madariaga lo que estaba planteando era que se restableciera la institucionalidad democrática para poder obtener el reconocimiento de la Gran Bretaña, porque él había hecho relaciones mucho con la Gran Bretaña. Cuando él lo liberan de Ceuta y de Cádiz, en vez de irse a Londres, donde le ofrecieron asilo, él prefirió venirse a Venezuela, pero tiene estrechas relaciones. Y le dijeron, bueno, para reconocer a los insurgentes hay que crear el gobierno, devolver al gobierno civil con separación de poderes, o sea, la institucionalidad democrática, la Constitución, pues. Por cierto, también me presentas y me regalas un libro sobre Rómulo Betancourt, a 60 años de política y petróleo, ¿no? Sí, este es un libro que terminé el año pasado también, que se llama El petróleo en el proyecto País, de Rómulo Betancourt. Realmente estamos buscando edición. Este es un ejemplar de patrocinio que yo hice. Ahora en lo que termine el libro de Andrés Eloy Blanco, que estoy escribiendo, la autobiografía imaginaria de Andrés Eloy Blanco, voy a montarme, como diríamos hablando coloquialmente, para tratar de conseguir editor para ese libro. ¿Qué es la gran obra de Betancourt desde el punto de vista literario y Venezuela, como economista, Venezuela, política y petróleo? Un libro fundamental. Bueno, dijo Urquidi, Francisco Urquidi, que fue el mexicano, ¿no? El mexicano, que fue un gran economista, un intelectual, que fue fundador del Colegio de México. Claro, lo conocí cuando estuve ahí de diplomático. Lo conocí. Bueno, Urquidi es fundador del Colegio de México, la institución de educación superior más prestigiosa junto con la UNAM de México, ¿no? Sí, fue 20 años director del Colegio de México. Él era director del Fondo de Cultura Económica cuando Betancourt estaba escribiendo el libro y estaba enviando sus capítulos a Ricardo Montilla, que estaba allá en México, ¿no? Y sin haber terminado Betancourt el libro, Urquidi le mandó una carta donde le dice: usted ha escrito un libro que es fundamental, no solamente para Venezuela, sino para América Latina. De hecho, ha sido la obra fundamental para toda la situación del petróleo, inclusive con expresiones hacia el Medio Oriente, porque la OPEP por aquí está medio preconcebida ya por Betancourt. Claro, Betancourt y Pérez Alfonso fueron fundamentales para la creación de la OPEP, pero generalmente hay mucha mezquindad cuando no se menciona a Betancourt. Claro, se menciona a Pérez Alfonso, pero Pérez Alfonso incluso... Pérez Guerrero, que venía detrás también. Manuel Pérez Guerrero, claro, Manolo. Pero Pérez Alfonso incluso confesó una oportunidad, que cuando él desfallecía ante las dificultades de comunicación en aquella época con los árabes y tal, Betancourt lo estimulaba para que le decía: no desfallezca, tenemos que fundar la OPEP porque es fundamental para los países productores de petróleo. Bueno, y en el 60 se dio
esa creación extraordinaria con los países más productores, pero pequeños grupos, hoy son ya triplicados. Y al año siguiente, a los 2 años, fue la segunda conferencia de la OPEP. La primera fue en Bagdad, la segunda fue aquí. Y Betancourt pronunció un discurso extraordinario donde plantea el papel fundamental de la OPEP para proteger a los países productores de petróleo como Venezuela. Y finalmente el tema de Andrés Felipe Blanco, que es muy interesante por toda su expresión poética y literaria. Bueno, es un personaje de excepción. Además, paisano tuyo, ¿no? Paisano, sí, su creencia, sí. Pero un personaje de Cumaná, ¿no? Sí, de Cumané. ¿Murió en México? Sí, murió en México en el año 55, un accidente de tránsito infortunado, ¿no? Sí, el 21 de junio. Sí. Sí, el 21 de mayo, perdón. Cuernavaca creo que fue la muerte. No, fue en Ciudad de México. En Ciudad de México. Él vivía en Cuernavaca, había ido a México a un acto en homenaje a Ruiz Pineda y a Carnevali. Sí, nos contaba eso Neri, el rector. Rafael José Neri, que era su pariente. Después fue embajador en México por varios años. Fue su pariente y fue que lo asistió. Era su médico allá, su cardiólogo. Sí. Claro. Era cardiólogo porque estaba haciendo posgrado en cardiología allá en México, el doctor Rafael José Neri, paisano también de Cumaná, su creencia, sí, cómo no. Un gran personaje venezolano. Ahora piensas entonces acercarte a la Embajada de Chile, conversar con ellos, motivar también tal vez algunos encuentros sobre este libro, dado que es chileno, un bisagra entre Chile y Venezuela. Claro, yo creo, Julio, que pudiéramos establecer una cooperación con ellos para ver si el 19 de abril próximo podemos publicar este libro y hacer un acto importante en reconocimiento a Madariaga, que fue chileno de nacimiento, pero venezolano de corazón. Y un actor fundamental en la independencia de Venezuela. Bueno, te acompañaré porque el embajador de Chile es una persona muy capaz, dado también a la literatura y al arte, y particularmente interesado en la historia, y lo vamos a llevar el libro también. Te voy a obsequiar este libro mío sobre Bermúdez, que lo publicamos con motivo de los 500 años de Cumaná, que se llama Bermúdez, el héroe olvidado. Sí, ella lo publicamos de acuerdo con... ¿Tú pasaste de la política entonces ahora a la escritura, a la literatura, a la historia? No, nunca hemos abandonado. La verdad es que hemos intentado hacer las dos cosas, pero no es fácil, ¿no? Armonizar el quehacer político con escribir, pero siempre hay un espacio. Además, fuiste gobernador también de Sucre, ¿no? Claro, sí, el primer gobernador electo popularmente. Bueno, muy agradable tenerte acá con nosotros. Nosotros vamos a otros escenarios internacionales. De nuevo, a Eduardo Morales, gracias por esta contribución. Al fin y al cabo, la literatura es lo que nos da una dimensión distinta a los venezolanos, y esa parte de la historia hay que recuperarla. El caso de Betancourt, el caso de Cortés de Madariaga y Bermúdez, que es una de las figuras más importantes de la independencia. Sin duda, uno de los 11 generales en jefe que tuvo la independencia de Venezuela. Bueno, vamos al corte y venimos con más a otros escenarios y otros comentarios sobre la noticia internacional.